Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el evento prelanzamiento del curso de actualización en Anestesiología 2023, organizado por el Departamento y Cátedra de Anestesiología del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay, junto a la Red de Educación Médica Continua para Iberoamérica. Agradecemos a todos que nos acompañen en este evento. Hoy estaremos abordando una puesta al día en bloqueo ESP en pacientes adultos y en pediatría. Contamos con un prestigioso panel. Para su presentación tiene a continuación la palabra la doctora Laura Illescas, profesora agregada de anestesiología, coordinadora de anestesia y analgesia obstétrica del Hospital de Clínicas, coordinadora académica de la residencia de anestesiología en el Uruguay. Muy buenas tardes. Gracias, Lea. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les damos, como decía Lea, la bienvenida al seminario este evento lanzamiento de nuestro curso anual. Durante este rato vamos a estar conversando sobre una técnica novedosa en cuanto a anestesia regional, es el bloqueo ESP, tanto en adultos como en pediatría. Para eso contamos con la presencia de la doctora Ana Lilia Gardulio López, que es coordinadora de la Clínica de Dolor Agudo Posoperatorio del Departamento de Anestesiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, México, y el doctor Julio La Palma, especialista en anestesiología pediátrica, Hospital de Niños Orlando Alasia, profesor de medicina, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Les queremos además invitar a participar del curso que dará comienzo el 1 de agosto, en el cual tocaremos temas sobre anestesia regional, anestesia total intravenosa y también anestesia en pediatría. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Ana Lilia para comenzar con su charla. Bienvenida. Doctora Ana Lilia, tiene que activar su micrófono, por favor. Listo, ya se escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Listo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí es un verdadero gusto participar en este módulo, hablando un poquito del bloqueo erector de la espina en adultos. Y bueno, primero que nada, declaro no tener ningún conflicto de interés. Y bueno, quise poner al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que se encuentra en Ciudad de México, al cual pertenezco. Y bueno, a quienes agradezco sobre todo el apoyo para poder desarrollar principalmente la unidad de dolor agudo postoperatorio. A manera de introducción, solamente quiero mencionar, bueno, muchos de nosotros ya conocemos al bloqueo del erector de la espina. Es una técnica muy novedosa que del año 2016 a la fecha ha tenido múltiples publicaciones, pero lo que más llama la atención es que hasta la fecha se tienen casi cerca de 39 a 40 metaanálisis. Esto lo hace ser, o por qué es ¿cuál es la situación por la cual tiene tantas publicaciones? Bueno, en primer lugar, es un bloqueo sencillo, es un bloqueo que una vez reconociendo las estructuras como lo es la apófisis transversa, puede ser depositado el anestésico local y por supuesto, de esta forma tratar de administrar y abrir este plano con la finalidad de proporcionar analgesia. Ha sido utilizado como técnica anestésica y como técnica analgésica, ya que algunos pacientes también en nuestro centro han podido ser anestesiados con este bloqueo para poder realizarles algunos procedimientos, y por otro lado como técnica analgésica. Y bueno, y de eso vamos a hablar a lo largo de esta charla. El paravertebral, por otro lado, pues es un bloqueo que es más localizado y principalmente tiene que ver tiene la característica de tener un poco más de dificultad a la hora de realizarlo y un poco más de complicaciones. Vamos a ir hablando a lo largo de esta charla algunas diferencias con respecto al ESP. Bueno, a favor de la analgesia regional, en donde más se ha utilizado el ESP es principalmente en cirugía torácica. A la fecha, se ha mencionado que la analgesia regional puede favorecer
un mejor control de dolor postoperatorio, tanto en reposo como en movimiento, va a favorecer el ahorro opioide y podría prevenir el dolor crónico postoperatorio, ya que en este tipo de cirugía podemos llegar a tener síndrome postoracotomía en el 20 al 50% de los casos, o bien síndrome también postoracotomía, sobre todo en cirugía torácica video asistida, en el 10 al 25% de los casos. Entonces, parece ser que mejora la calidad en la recuperación postoperatorio y a largo plazo podría mejorar o reducir, sobre todo, la interferencia funcional, que más adelantito vamos a hablar. Elegí solamente unos cuantos de estos 39 metaanálisis, elegí solamente 4 metaanálisis que me parecieron de suma importancia con respecto al uso del erector de la espina en adultos. Y bueno, este es uno muy interesante que habla justamente, que compara o que incluye estudios que solamente compararon al ESP con placebo. Otro grupo de trabajos compararon el ESP con sedato anterior y también se comparó con el paravertebral, así como el bloqueo intercostal. Este forest plot representa principalmente el ahorro de opioides en 24 horas. Y como lo podemos ver en cada uno de los cuadros, por ejemplo, cuando se comparó con placebo, el ESP tuvo una mayor respuesta comparado con el placebo, ¿no? Principalmente en el ahorro opioide. Cuando se comparó con paravertebral, aparentemente el paravertebral tuvo mejores scores de dolor y por otro lado un mayor ahorro opioide comparado con ESP. Por otro lado, el ESP sigue siendo superior con respecto al sedato anterior y comparado con bloqueo intercostal, los resultados son similares. Entonces, no hay que quitar principalmente el tipo de cirugía, que el paravertebral, bueno, sigue siendo prácticamente una estrategia recomendada y que podría tener ciertos beneficios con respecto a los scores de dolor y el ahorro opioide. Sin embargo, esto no le resta mérito al ESP y por lo tanto también es una estrategia muy útil de la cual nosotros utilizamos con mucha frecuencia y ya les platicaré a continuación. Bueno, este otro metaanálisis que seleccioné incluyeron 20 estudios con un total de 699 pacientes que fueron programados para cirugía por cáncer de mama. Como bien su nombre lo dice y lo resalto aquí, habla de cambios principalmente estadísticamente significativos, pero clínicamente poco importantes, principalmente en cirugía mamaria. Esto a lo mejor tendría cierta discusión y se prestaría a otro tema justamente para discutir por qué podría ser esto. Sin embargo, de los resultados a resaltar está el ahorro opioide con un nivel de evidencia moderado y que nos lleva a observar que hay un ahorro opioide de menos 17.60 milequivalentes de morfina con un intervalo de confianza al 95%, entre menos 24.27 y menos 10.93. Tiene un índice de heterogeneidad de estos trabajos que nos habla de que hay mucha heterogeneidad entre ellos del 97%. Por otro lado, otro de los resultados también importantes es la reducción de efectos adversos por el uso de opioides. Este sí tuvo un nivel de evidencia alto, ya que la odds ratio se señaló en 0.43 con un intervalo de confianza al 95% entre 0.28 a 0.66 con una P estadísticamente significativa. Como bien su nombre lo dice, prácticamente aquí el ahorro opioide fue mayor y también la reducción de efectos adversos. Pero si ustedes se dan cuenta en esta tablita, los scores de dolor, la verdad es que no son clínicamente significativos, aunque tenemos una P estadísticamente significativa en ellos, tenemos cambios solamente en los scores de dolor de 1 de 1.68 a 0.66. Esto principalmente comparado con analgesia de tipo intravenoso. Por otro lado, este trabajo también es muy reciente y también es una revisión metaanalítica que incluyó 11 estudios con 775 pacientes. Aquí se analizó cirugía lumbar y si ustedes se dan cuenta, no se utilizaron adyuvantes, incluyeron solamente trabajos que utilizaron ropivacaína al 0.3 y bupivacaína al 0.25. ¿Sí? Aquí el forest plot, y lo pongo a manera de representación porque me parece interesante,
La intensidad de dolor también tuvo una reducción no clínicamente significativa, solamente fue de menos 1.17 puntos, con un intervalo de confianza de menos 1.5 a menos 0.85. El ahorro opioide fue, pues, bueno, ya que tuvo un ahorro de menos 8.7 con un intervalo de confianza entre menos 10.48 a menos 6.93, con un índice de heterogeneidad del 97.5%. Aquí, interesante mencionar que muchas veces creemos que una estrategia, sobre todo en el adulto, puede ser suficiente para proporcionar analgesia. Pues no, o sea, nos ahorra una muy buena cantidad de opioides, sin embargo, siempre tiene que ser administrado en el contexto multimodal. Algo más importante de esta tabla que quiero resaltar es la disminución principalmente o la atenuación del dolor en las primeras horas. Por supuesto, en las primeras 4 horas se ve un mayor efecto, asimismo entre 4 y 8 horas. Sin embargo, cuando ya estamos a las 12 horas, el efecto con el puro anestésico local puede ser ya reducido, ¿no? Entonces hay algunas publicaciones o algunos comentarios que nos mencionan que este bloqueo puede durar mucho más horas. Sin embargo, esto va a depender mucho si nosotros utilizamos algún adyuvante o bien algún catéter para mantener un ISP continuo. También en cirugía abdominal salió este metaanálisis que incluyó también ensayos clínicos controlados aleatorizados y donde se analizó principalmente en colecistectomía laparoscópica. Como podemos ver, el forest plot favorece, o mejor dicho, a favor del ISP. Está también el ahorro opioide, comparado principalmente con controles que son placebo, donde el ahorro opioide se encuentra en menos 7.88, con un intervalo de confianza al 95, entre menos 10.17 y menos 5.58. Pero bueno, no se puede optimizar lo que no podemos medir, y este es prácticamente el lema de un sistema de gestión al que nuestra clínica de dolor agudo postoperatorio pertenece, como es el sistema PainOut. El doctor Winfried Meissner, a quien ven en la fotografía, junto con el equipo, con la doctora Ruth Zaslansky, siempre ha mencionado que en dolor postoperatorio la evidencia, como ya lo vieron ahorita, nos dice qué podemos hacer, las guías nos dicen cómo deberíamos hacerlo, pero solo los registros nos van a hablar de cómo lo estamos haciendo. Y justo es de lo que les quiero platicar, cómo lo hemos venido haciendo con nuestros pacientes, porque no va a ser lo mismo tener un cirujano con ciertas características en este hospital que en algún otro hospital, y esto puede variar. Nosotros hemos participado con ellos desde el año 2016 y hemos publicado pues algunos trabajos. Somos parte de la red mexicana de PainOut y hemos trabajado pues con otras redes europeas, chinas principalmente, que han sido parte pues de este proyecto. También tenemos una página que es la página de PainOutMexico.com y que con este QR ustedes pueden accesar desde sus teléfonos celulares. Les invito a que naveguen en ellas para poder ver los protocolos y todas las cuestiones que nosotros hemos realizado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la experiencia que tenemos con este sistema de gestión. Nosotros tenemos hojas de proceso que incluyen todas las variables demográficas del paciente, el tipo de anestesia, todas las características y los bloqueos que se utilizan, tanto neuroaxiales como regionales, en cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos el cuestionario internacional. Este cuestionario tiene 13 preguntas, es una evaluación multidimensional del dolor que incluye principalmente la máxima intensidad, la mínima intensidad, la interferencia del dolor con el sueño, con el movimiento, con algunas situaciones como la ansiedad y la vulnerabilidad, así como los efectos adversos. También nos mide la satisfacción. Por otro lado, actualmente nosotros estamos en un segundo proyecto y ocupamos el breve inventario de dolor y el DN4, prácticamente solamente el DN2, las primeras 2 preguntas, donde nosotros entrevistamos de forma telefónica a los pacientes a los 7 días, 28 días y 3 meses. Sí, con esto, una vez que nosotros detectamos, esto no es de toda la red, solamente es del Instituto Nacional de Nutrición, donde actualmente laboro, y nosotros, bueno, tenemos una de las clínicas transicionales de dolor, donde nosotros evaluamos o complementamos el DN2 con las otras 2 preguntas, justamente para evaluar
el dolor crónico postoperatorio. Todo esto se sube a una base internacional, que es la base de Pain-Out, que está coordinada por la Universidad de Jena, Alemania, y que ellos nos dan un feedback justamente de cómo vamos tratando el dolor. Nos permite hacer auditorías internas y al final de este proyecto mexicano, bueno, nos entregarán resultados ya de todos. La principal indicación en el instituto de este bloqueo, del bloqueo ESP para nosotros es cirugía torácica. Sabemos que hay múltiples indicaciones para columna, para cirugía abdominal, para cesárea, ¿no? Recientemente han sido publicados algunos artículos. Sin embargo, nosotros la mayor utilidad ha sido principalmente en este tipo de cirugía, aunque también debo reconocer que también lo usamos en cirugía abdominal y también lo hemos usado en nefrectomías y también lo hemos utilizado en cirugía de columna, aunque con mucho menos frecuencia. En cirugía torácica como tal, pues nosotros hemos hecho múltiples intervenciones desde el 2016, educación, tenemos un pase de visita, usamos gabapentinoides, hemos ido modificando diferentes estrategias, ¿no? Desde la PCA con bloqueo intercostal hasta el uso de catéteres interfaciales actualmente, ¿no? Esta base de datos como tal nos permite hacer un benchmarking. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite comparar con otros centros que estén haciendo como tal el mismo tipo de procedimiento quirúrgico. Como ustedes pueden ver, en el año 2016-2017, con una N o un total de pacientes de 69, nosotros realizamos solamente el análisis de analgesia intravenosa, que era lo que utilizábamos de forma inicial. En 17-18, con 85 pacientes, nosotros empezamos a introducir el bloqueo erector de la espina y también el sedato anterior. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué combinan bloqueos? Ahorita voy a explicar un poquito, porque el usar únicamente el ESP no fue suficiente para demostrar un efecto al 100% en más de 24 horas, porque aparentemente a los pacientes se les quitaba el dolor las primeras 12 horas, pero después empezaban con dolor principalmente en la emersión de las sondas torácicas, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la que nosotros añadimos. Por otro lado, los bloqueos interfaciales, como todos ustedes saben, las fascias no se comunican y eso ha sido publicado en múltiples estudios y por lo tanto la combinación de estos bloqueos con las dosis adecuadas de anestésico local pueden ser una gran opción. Y bueno, eso nos ha permitido en el tiempo poder comparar esto. Ahora bien, recientemente en el 2021 al 2023, nosotros en 180 pacientes, nosotros hemos utilizado ESP continuo en 52 pacientes y en el resto pues SHOT ESP con una mediana actual de 4 y una media de 3.71. Como pueden ver, las medianas han ido bajando a lo largo del tiempo y eso es lo que nos permite este sistema de gestión. De forma inicial, en el 2016-2018, nosotros fuimos probando y fuimos viendo cuáles eran los mejores resultados de acuerdo a las estrategias y por eso nos dimos cuenta que justo en la emersión de las sondas torácicas era donde los pacientes tenían o llegaban a tener mucho más dolor. Ahora en 2021-2023, dentro de los resultados preliminares, porque actualmente se va a hacer un análisis ya global con los 15 hospitales que están participando de México, donde nosotros podemos emitir ya nuestros resultados definitivos. Aquí, de forma preliminar, yo solamente les presento, bueno, pues que en el tiempo hemos mejorado los scores de dolor y, por supuesto, nuestra media actualmente ronda entre 3.16 con una desviación estándar de 3. La colocación de los catéteres interfaciales, pues como les menciono, hasta el momento llevamos 52 en el plano erector de la espina, las medias de dolor oscilan de 1.9 más menos 2.1, generalmente tenemos, si hacemos un análisis o un subanálisis de todos estos datos que les estoy presentando, pues el dolor se controla mucho mejor con este tipo de catéteres y generalmente hemos tenido la permanencia en días van de 4 más menos un día, y a veces lo hemos llegado a dejar hasta 7 días, ¿no? Las complicaciones que hemos tenido, pues en 2 hemos tenido falla, 1 migración, 1 sangrado y principalmente, ¿no? Nosotros ponemos este tipo de catéteres interfaciales para continuar la analgesia en otro tipo de pacientes y bueno, ahorita más o menos les vamos a mencionar. Ahora bien, el porcentaje, esto es también resultados recientes de la red, bueno, no de la red del instituto, justamente donde hablamos del porcentaje del tiempo que pasó el paciente con dolor severo, es decir,
qué porcentaje de las 24 horas el paciente tuvo dolor severo. Entonces empezamos con un 40% y actualmente vamos en un 22%. Esto en general pues nos refleja un tamaño del efecto aproximadamente del 48%, y esto, bueno, ha mejorado sobre todo con el uso de catéteres ESP, que antes no los usábamos con tanta frecuencia. Esto ha sido a través de las auditorías internas y lo que nos ha permitido realmente evaluar qué funciona en nuestra población. La interferencia del dolor al toser o respirar profundo, principalmente reflejado en dolor dinámico, también ha sido mejorado. Las medias están entre 2.59 más o menos 3.25. La satisfacción, como pueden ver en esta diapositiva, bueno, nosotros en el año 2017 teníamos un 65% de satisfacción, está ido subiendo hasta el 95% y actualmente nos mantenemos entre un 85 y 95%. Las indicaciones del ESP o bien de los catéteres, bueno, ¿qué paciente va a ser candidato a colocar un catéter en el plano del erector de la espina, no? Recientemente, en el año 2017, se publicó esto, justamente de las inserciones Nobel de los catéteres continuos para mantener analgesia, ¿no? Los bloqueos interfaciales son una inserción Nobel y por supuesto el ESP, y las indicaciones principalmente se enfocan a dolor postoperatorio severo con una duración mayor de 48 horas, dolor crónico persistente, contraindicación para el uso de analgésicos sistémicos, capsulitis adhesiva, fracturas costales o bien la presencia de dolor crónico o oncológico. En este artículo también nos refuerza principalmente la seguridad que se tiene con los catéteres. Aquí la falla fue reportada en el 7.7% y la incidencia de complicaciones menores fue de 16.7%. ¿Cuáles son esas complicaciones menores? Bueno, tuvieron infección en el sitio de inserción en el 0.8% de los casos, pero este 0.8% no requirió ninguna intervención adicional. Como ustedes pueden ver, hipotensión, hipoxemia, la toxicidad por anestésicos locales y neumotórax, pues no tuvieron. Entonces, por lo tanto, se confirma la seguridad de este catéter. Nosotros venimos utilizando el ESP continuo ya desde un tiempo atrás, sobre todo en aquellos pacientes que tienen estos drenajes, y generalmente este catéter nosotros lo corremos. ¿Cómo lo usamos o cómo lo podemos? Generalmente lo tunelizamos para hacer este tipo de asa y de esta forma mantenerlo pegado. ¿Cómo está recomendado en la literatura? Si es por autoinfusores o infusión continua o bien se debe utilizar bolos intermitentes. La verdad es que la literatura es contradictoria y hasta el momento no hay una recomendación como tal. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros generalmente no dejamos infusiones continuas, lo hacemos por bolos y estos bolos son intermitentes, los administramos cada 12 a 18 horas. Ahí es importante mencionarles que nosotros usamos como ayudante a la dexametasona y esto nos permite prolongar el efecto del bloqueo hasta 18 horas. ¿Cómo los localizamos? Bueno, pues generalmente cuando nosotros colocamos este bloqueo, administramos solución salina a través de él y vemos prácticamente el mosaico de color que nos dice exactamente por dónde se encuentra ese catéter. Ahora bien, el ESP continuo, nosotros también lo hemos utilizado en gastrectomía, mastectomía, segmentectomía pulmonar, lobectomías, y generalmente estos bolos intermitentes van, como les mencioné, de 12 a 18 horas con 10 mililitros de bupivacaína al 0.25. No repetimos la dexametasona, solamente la damos en el primer shot para abrir el espacio y colocar el catéter. Y estos catéteres más o menos se fijan entre 8 centímetros hasta 12 centímetros. Va a depender mucho de cómo los dejamos. Han sido útiles, sobre todo, por ejemplo, en esta paciente, donde ella tuvo una resección costal, como aquí pueden ver cómo respira, y bueno, en esa zona fue donde se le colocó. Era una paciente de 89 años con cáncer de mama metastásico a arcos costales, y bueno, tuvo esta resección costal con muy buenos resultados, principalmente para la analgesia postoperatoria. También lo hemos utilizado en casos especiales, hemos utilizado catéteres bilaterales, donde el catéter epidural no puede ser colocado, principalmente en este caso fue por un schwannoma, y bueno,
principal, bueno, estos son, digamos, la experiencia que nosotros tenemos. El segundo proyecto de PainOut, actualmente nosotros estamos haciendo una evaluación longitudinal de los resultados reportados por el paciente, porque los pacientes son los que contestan estos cuestionarios, principalmente relacionados con dolor crónico postoperatorio y dolor neuropático después de cirugía, y su impacto principalmente con la interferencia global. Estos son todos los hospitales que actualmente participan con nosotros. Y bueno, este trabajo tiene la base primordial de este otro trabajo de Winfried Meissner y toda la red, esta es la red francesa, de PainOut, bueno, donde en este trabajo se obtuvo, o los resultados interesantes que obtuvieron es que el dolor neuropático DN4 y el dolor crónico postoperatorio pues son factores independientes para el desarrollo de interferencia funcional. El DN4 positivo, pues es un factor independiente, principalmente para tener mayor porcentaje de PITS. El PITS es un score principalmente para la interferencia funcional. Y bueno, el dolor crónico postoperatorio en el 29% de los casos va a favorecer la interferencia funcional severa. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Estos PITS nosotros actualmente incluyen el cálculo de un índice de severidad de dolor, un cálculo de interferencia física, interferencia afectiva y interferencia de sueño. En realidad hacen un índice que puede principalmente predecir la interferencia que tiene el paciente. ¿Cuál es la interferencia severa? Cuando tiene más de 5. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Bueno, generalmente nosotros hacemos la aplicación de este cuestionario que incluye los PITS, que es el breve inventario de dolor, más también las características del dolor neuropático. Lo seguimos a los 7 días, a los 28 días y a los 3 meses. Y bueno, aplicamos este cuestionario que tiene estas características, que incluye prácticamente el índice de severidad y por supuesto los PITS, el PITS que es la interferencia global. Bueno, ¿cuáles fueron los factores asociados con interferencia global que nosotros obtuvimos? Es un modelo de regresión logística que nosotros tenemos con más de, esto es también del instituto y se incluyeron 750 pacientes y bueno, encontramos que los factores que en nuestra población a 3 meses interfieren principalmente con la función, o sea, con la funcionalidad del paciente fue el frío doloroso del DN4, la sensación de aguja, el toque eléctrico, el hormigueo, el prurito, aquellos pacientes que están tomando medicamentos y por supuesto los que tienen dolor crónico. Todo esto son factores que interfieren principalmente con la funcionalidad. Cuando nosotros complementamos o citamos a estos pacientes, lo hacemos como lo hacen en Hong Kong. Esto fue publicado hace algunos años, y ellos generalmente evalúan con pruebas cuantitativas sensoriales como el filamento de Bonfrey, calor, presión, frío, para detectar áreas de hiperalgesia, de dolor espontáneo o zonas de anestesia o hipoestesia que pueden principalmente relacionarse con la presencia de dolor crónico postoperatorio. Nosotros hasta el momento hemos tenido algunos pacientes que han incluido principalmente dolor crónico, en general en toda nuestra muestra tenemos una presencia del 10% y de dolor neuropático del 33%. Quiero mencionarles que en el 2014 tenemos una tesis donde la incidencia de dolor crónico postoperatorio en mi hospital era del 21%. Actualmente tenemos el 10%. Esto quiere decir que aparentemente las diferentes intervenciones que nosotros hemos venido haciendo en el tiempo, pues han mejorado los resultados. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con dolor crónico que tienen dolor crónico severo y que no mejora? Bueno, pues tenemos a 9 mastectomías, 4 tórax, 7 cirugías abdominales, 5 nefrectomías y 4 ginecológicas, así como 15 ortopédicas. Ojo, la fibromialgia ha sido uno de los principales factores de riesgo. Tenemos 5 pacientes con esto y bueno, han sido pacientes que han llegado hasta el intervencionismo. ¿En quiénes hemos utilizado el ESP? Pues en mastectomía y en cirugía de tórax principalmente. ¿Cuándo es el mejor momento para detener este dolor persistente después de cirugía con un bloqueo? Pues la verdad es que no lo sabemos, y es un interrogante. Espero más adelante poder platicarles acerca de esto, pero creemos que justamente es en este momento, en el momento temprano. Entonces, actualmente nosotros estamos tratando a algunos pacientes justamente con bloqueo ESP o sedato anterior y con dexametasona de depósito, donde pues hemos tenido buenos resultados. Listo, ya terminamos el bloqueo, le pusimos un erector de la espina y un sedato anterior, que es en la parrilla costal, era la zona donde le dolía, ¿sí? Correcto. Justamente donde está la herida de la minitoracotomía, ¿ok? Ahorita del 0 al 10, ¿cuánto quedó el dolor? En 1. En 1, ok, ya muy poquito, casi nada.
¿Ya se puede tocar? Sí. ¿Ya puede alzar su bracito? Ya, listo. Muy bien, la vemos entonces en 15 días. Sí, Gracias. Generalmente la respuesta es muy rápida y muchas de las ocasiones podemos llegar a quitar totalmente el dolor. Quiero mencionarles que de forma inicial la respuesta es pues prácticamente muy buena. Sin embargo, algunos pacientes nos refieren persistir con dolor en algunas zonas y tenemos que volver a entrar al bloqueo. Muchos de ellos, o sea, de los 9 pacientes que hemos bloqueado con ESP, generalmente estamos hablando de 5 pacientes aproximadamente, han quedado con prácticamente con nulo dolor, ¿no? Entonces, estas son estrategias que pueden ser probadas. Bueno, y ya para terminar, nada más quiero presentarles a todo el grupo de residentes que nos ayuda aquí en el instituto. Sin ellos no podríamos llevar a cabo todas las actividades que hacemos en la clínica de dolor agudo postoperatorio. También quiero presentarles al grupo de enfermería, que también son sumamente importantes para poder trabajar en equipo. Y por supuesto, a todo el grupo de Pain Out, que bueno, pues hemos participado en la JAS y somos parte del grupo de dolor, del SIC de dolor agudo de la JAS. Y bueno, pues muchísimas gracias. Quedo atenta para sus preguntas y dejo aquí mi correo electrónico para cualquier duda o para cualquier comentario. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Ana Lilia. Excelente presentación. A continuación le damos la palabra al doctor Julio La Palma. Si quiere puede ir el doctor Julio compartiendo su pantalla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Solo agradecer a los que se han sumado a esta transmisión en vivo. Tenemos una audiencia de más de 300 participantes con una representación que abarca toda América Latina prácticamente, incluso España, y teníamos a alguien saludándonos desde Angola, así que excelente. Sin más, adelante, doctor Julio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a la doctora, muy buena exposición. Vamos a hablar ahora también de lo que es el erector espinal, pero en este caso en niños, ¿no? Es realmente increíble que un bloqueo que justamente ha sido creado para dolor crónico, justamente en Canadá, de personas de un promedio de 1,85 m de altura y de un peso considerable, haya terminado siendo un bloqueo gold estándar dentro de la parte de anestesia regional pediátrica. Pero vamos a contar este cuento para ver cómo llegamos aquí, ¿no? En septiembre de este año, del 2016, cae en mis manos un artículo sobre el bloqueo erector espinal. Realmente no sé por qué lo leí, porque yo no hago dolor crónico, pero me llamó la atención. Al otro día, el lunes, vino el cardiovascular y me dijo, tengo un niño para un ductus convencional, ¿no? ¿Qué pasó con ese niño? Ese niño pesaba 800 gramos y se me ocurrió que un erector espinal podía ser un bloqueo ideal para una cirugía de tórax en este tipo de niños. La evolución del erector espinal dentro de la pediatría ha tenido una evolución muy, pero muy rápida, muy acelerada en tan pocos años. Estas son las primeras imágenes que saca el doctor Vicente Roqués, que realmente en lo que es imágenes y ediciones de imágenes es increíble, y trata de explicar cómo un bloqueo facial, porque estamos hablando de un bloqueo facial, y estamos hablando también de un bloqueo paravertebral, porque indudable que está al lado de la columna, y también es un bloqueo que está separando fascias, no estamos buscando un nervio en sí. Comienza a trascender las imágenes de cómo era el mecanismo de difusión del líquido del anestésico local que infundíamos ahí, ¿no? Este es el personaje de la historia, es un niño de 800 gramos que ingresa a quirófano para un ductus convencional, y en ese momento, claro, teníamos materiales, y el primer ecógrafo, que era un ecógrafo chino, para hacer este tipo de bloqueos. Lo más difícil fue comenzar a diferenciar estructuras. La estructura de la vértebra es muy importante en este tipo de bloqueos, y más en huellas tan anchas como son los lineales,
porque por más que tengan muy alta frecuencia, esto significa buscar y tener calidad de imagen superficial, la huella de un transductor es muy ancha comparado con la espalda de un niño de este tamaño, ¿no? Yo siempre digo que acá en la medicina de hoy no hay genios, hay equipos de excelencia y hay gente que acompaña muchísimo. Mi amigo Lucio Palazzi, la doctora Alejandra Hernández, una uruguaya divina y gran amiga mía, y Kijin Chin, indudable el doctor Forero, que han acompañado muchísimo en todo este camino. Al año siguiente de la aparición del erector espinal, el doctor Vidal, un gran amigo mío, Ezequiel Vidal, descubre en el LASRA de Buenos Aires, de Argentina, algo muy particular. En un preparado cadavérico, al inyectar, descubre que el erector espinal, aparte de tener una difusión cefalocaudal muy grande, tenía un corrimiento anterior bastante importante, ¿no? Estas son las primeras imágenes que uno comienza a ver que el bloqueo erector espinal tenía una difusión y una migración anterior muy importante y clave para el éxito de este bloqueo. Y mucho más clave para el éxito de este bloqueo en pediatría, ¿no? Cuando estamos hablando de pediatría, estamos hablando de unas zonas y unos tejidos mucho más elásticos y un gran beneficio que tenemos, que es la difusión y la migración del líquido de una manera increíble. Comenzamos a hacer trabajos, que esto en Latinoamérica es tremendamente difícil, y este es el primer trabajo que sale de erector espinal dentro de lo que es la parte de anestesia regional pediátrica. La imagen en sí que buscábamos siempre y tratando de entrenar la mano era de buscar una transversa en forma de cuña con la aguja. Se nos parecía bastante interesante una imagen que veíamos que no podíamos llegar a ver en un adulto. Yo no hago adultos, pero de las imágenes y filmaciones que me venían, yo tenía una imagen que no era esta justamente, ¿no? Y esa imagen hipoecoica encima de la apófisis transversa. ¿Qué era esto? Justamente era el cartílago de crecimiento de la apófisis transversa. Entonces, teníamos que tener mucho cuidado con la aguja de no atravesar ese cartílago de crecimiento, primero para no hacer daño a ese cuerpo vertebral y segundo para tener un bloqueo suficientemente exitoso dentro de lo que nosotros queríamos hacer. Siguieron pasando el tiempo, seguimos sacando artículos y trabajos en pediatría con este bloqueo, y comenzamos a hacer estudios de erector espinal en base a lo que teníamos en quirófano. Comenzamos a colocar sustancia de contraste con el anestésico local y comenzamos a tener las primeras imágenes de difusibilidad de lo que era el líquido anestésico cuando hacíamos un erector espinal. ¿Qué nos encontrábamos y qué nos llamaba muchísimo la atención? Primero, ese abombamiento en zona intramuscular, ¿no? Una zona muy concentrada de esta sustancia de contraste en una zona del pinchazo, y después la cantidad de metámeras, la cantidad de cuerpos vertebrales que se difundía este líquido. Siempre lo hacemos de cefálico a caudal, y siempre vemos una migración muy grande a nivel caudal y también con menor trascendencia a nivel cefálico, pero tenemos una migración de los dos lados. Continuamos haciendo imágenes, y esto llamó la atención y esto nos hizo abrir los ojos de qué realmente estábamos haciendo, ¿no? Esta niña había sido operada de una CIA, la vamos a ver a terapia intensiva,
y nos refiere esto, para empezar de vuelta. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le estabas diciendo que sentías recién? Hormiguitas, sí. ¿A dónde sentías hormiguitas? Ahí. Ahí, bueno. ¿Y todavía sentís hormiguitas? ¿Qué estábamos descubriendo con esto? Genial, muchas gracias. Esto fue muy importante para el descubrimiento de lo que estábamos haciendo. Nosotros cuando hacemos erector espinal para tórax, lo hacemos en T1, T2. Y de esa migración de T1, T2, estábamos yendo a plexo lumbar. Esta niña tenía hormigueo en los dedos gordos del pie. Y eso nos llamó tremendamente la atención de dónde estábamos migrando el líquido anestésico. Nosotros solamente utilizamos erector espinal para tórax y para abdomen. No lo utilizamos para otra cosa. Se han presentado muchísimos trabajos, como añadió la doctora recién, sobre erector espinal para hombros, sobre erector espinal para cadera, sobre erector espinal para rodillas, pero creo que hay muchos bloqueos muy nobles para ese tipo de cirugías. Por lo tanto, en nuestro conocimiento, el erector espinal ha quedado circundado solamente para tórax y solamente para abdomen. Seguimos presentando trabajos, seguimos estudiando sobre la anatomía. Lo que llama la atención y el beneficio tan grande que tenemos nosotros es la anatomía de los niños. Eso lo diferencia muchísimo con un adulto, y ya vamos a ver al final el por qué. Voy a contar para lo que creo yo que tiene la gran ventaja el erector espinal, y estos son uno de los trabajos que comenzamos a hacer multicéntricos para erector espinal en escoliosis en niños, ¿no? Con muy buenos resultados. Primeramente, los cirujanos un poco recelosos del lugar donde hacíamos los bloqueos, pero yo siempre digo que el cirujano es una persona muy objetiva y muy práctica. Cuando ve los resultados, es el primero que los pide, ¿no? Anita Schwarman, otra genia uruguaya, fue una de las primeras que presenta las imágenes de erector espinal en un resonador, en la parte anatómica y la migración de líquido, y nosotros quisimos replicar justamente eso en los niños, ¿no? Presentamos este trabajo en la revista española de anestesia, y lo que vimos en un niño que había sido operado de una herniorrafia era realmente la gentileza y la bondad que tenía este bloqueo de la migración de tal cantidad de líquido en tal cantidad de metámeras y tal cantidad de compartimiento a lo que era la zona paravertebral. ¿Y cuál fue el resultado? Que este bloqueo da anestesia visceral. ¿Por qué? Como ustedes se pueden fijar, nosotros seguimos viendo, como habíamos visto aquella imagen del arco en C, un acúmulo de anestésico local muscular en la zona de punción, pero también estamos viendo migración del líquido de contraste por los agujeros de conjunción. Fíjense que es tal la generosidad de la elasticidad del niño que del lado contralateral también podemos llegar a ver sustancia de contraste. Esto, por supuesto, que sorprendió muchísimo, ¿no? Sorprendió porque era como una peridural selectiva lo que estábamos haciendo. Seguimos estudiando porque no nos quedamos con esto. En la otra imagen pueden llegar a ver la bondad de la expansión que tiene este líquido a nivel de lo que son todas las apófisis. Esto daba unas 7 cuerpos vertebrales, y como existe la medicina basada en la evidencia, quisimos saber después de estas imágenes si realmente nosotros estamos haciendo anestesia aparte de analgesia con el erector espinal. ¿Qué es lo que hicimos? En una hernia inguinal hicimos un erector espinal, hicimos una sedación con inhalatorio en el niño, y después empezó la cirugía. Indudable que con un temor muy grande, ¿no? La jeringa de propofol al lado y diciéndole al cirujano comenzá. Y este fue el resultado.
Este niño tiene un erector espinal. Yo en ese momento le decía al cirujano, poné el dedo y revolvé a ver qué pasa. Este niño está solamente con un erector espinal, está con una sedación, con una inducción con midazolam. Después se le hizo Seborane, después se le hizo una inducción con midazolam, y vimos el resultado que estaba dando un bloqueo visceral también. ¿Y qué otro secreto tiene el erector espinal que hasta el día de hoy nadie me lo puede explicar? Me dan explicaciones muy vagas que yo todavía no las creo sobre los niveles de anestésicos locales que estamos utilizando, pero como es un bloqueo facial y de las fascias todavía tenemos muy pocos conocimientos, yo creo que ahí está el secreto de esto, es la sedación. Los niños posquirúrgicamente duermen, y duermen en un sueño fisiológico, ¿no? Tiago, ¿estás bien? Sí. Paciente con una peritonitis, erector espinal, y escuchen la madre lo que dice. Bueno, ya te vamos a dar. Mamá, ¿cómo estuvo Tiago durante la tarde? Perfecto, bien. ¿Qué hizo Tiago durante toda la tarde? Durmió. Durmió. Cuando despertó. Durmió. Los niños duermen. Es más, esta niña está pasada de la camilla quirúrgica a una camilla de transporte. Fíjense que tiene una posición fisiológica con una esternotomía. Los niños se ponen en posición fisiológica y tratan de dormir. Esto resulta en 8 o 9 horas que el niño está durmiendo, duerme. Al despertar tiene reflejos, vigiles y todo eso, pero el niño duerme. Comenzamos otra evolución más, la evolución de comenzar a colocar catéteres a nivel de erector espinal. Ventaja de esto, que los catéteres en el bloqueo paravertebral clásico era muy poco que se puede poner de catéter en un espacio muy pequeño en los niños, que es el espacio paravertebral, y el resultado es que los fracasos de retiro accidental de catéter eran muy grandes. El erector espinal, en cambio, tenemos un espacio mucho más amplio para poner catéteres y la difusibilidad del líquido es mucho más importante. Acá en la Argentina también utilizamos catéteres con single shot. Siempre cuando hablamos de un bloqueo facial, estamos hablando de que dependen de volumen y dependen de presión. Por lo tanto, no vamos a colocar una bomba con una infusión continua en un bloqueo erector espinal, porque hablamos justamente de un bloqueo facial, ¿no? Caso de un niño, un tumor de pared de tórax, acá está el tumor retirado, una cirugía de unas 8 horas, tenía un compromiso ya de vascular, vascular y nervioso, porque había comprometido el tumor todo el paquete vasculonervioso, y este es el resultado del niño a las 4 horas pasado a la cama de terapia intensiva. Este es el niño en la visita post-anestésica en su cuarto. La pregunta del residente, este niño no tuvo que utilizar opiáceos, por lo tanto, son los niños los que hablan de este bloqueo, ¿no? No hay que demostrar mucho lo que está haciendo. Bueno, esta es una publicación de justamente este caso, y este niño es el que me cambió la vida dentro del erector espinal. Nacho era un niño que tenía un osteosarcoma de fémur, un osteosarcoma que le habían sacado ya 20 centímetros de fémur, y cuando había hecho una metástasis a nivel pulmonar y querían hacer una cachectomía bilateral a nivel pulmonar de 20 biopsias pulmonares. Cuando yo lo voy a ver al cuarto, el Nacho me dice: doctor, yo me banco cualquier cosa, no tengo ningún problema, soy muy fuerte, pero lo que yo no quiero es sentir dolor. Qué gran presión para un anestesiólogo eso, ¿no? Y más acostumbrado a catéteres peridurales torácicos, que me dan tanta satisfacción. Había un problema que tenía el Nacho, un gran problema. Era un gran reactivo a los opiáceos. Le producían alucinaciones, y esas alucinaciones eran tremendamente horribles. Eran arañas, eran monstruos, y bueno, tuve una gran presión con el Nacho, porque si yo creía tanto en el erector espinal, tenía que demostrar que el erector espinal servía para cirugías de tan alto impacto de dolor.
Realmente esa noche no dormí. Hablé con una gran amiga que tengo en Uruguay y una genia en lo que es anestesia regional pediátrica, que es la doctora López, y le dije, Gaby, ¿qué hago con este chico? Y Gabriela me dijo algo muy importante, me dijo, hacé lo que sabés hacer. Y esa noche me acosté pensando que iba a ser una peridural torácica. Pero al otro día, cuando lo vi al niño, decidimos colocarle 2 catéteres de director espinal, sabiendo que si uno de los catéteres fallaba, era el 100% del fracaso del posquirúrgico de este niño. Y cuando comenzaron la cirugía y vi los 2 campos quirúrgicos abiertos, todavía faltaba cortar el esternón, yo dije, ¿qué hice? Realmente no tuve la valentía de tener la confianza en este bloqueo, ¿no? Pero bueno, sucedió que cuando voy a la terapia intensiva a verlo al Nacho, a las 9 horas de la cirugía, me encuentro al Nacho sentado. Este es un video que me mandó la mamá varios tiempo después de la cirugía. El Nacho ya no está con nosotros, tuvo metástasis de un montón de lados, pero el Nacho sentado en la cama de la terapia intensiva sin ningún tipo de dolor, tuvo los catéteres colocados 10 días y sin ninguna miligramo de morfina. Realmente el Nacho me cambió el paradigma de lo que era el erector espinal, y que sí fehacientemente servía como uno creía, ¿no? Pero claro, hay algo que uno tiene terror, que son las complicaciones y de las que uno no habla, porque uno muchas veces lee, pero no llegan realmente las complicaciones a nuestra mesa de trabajo, ¿no? El doctor de la Cuadra, que es el presidente del ASRE Internacional hoy, un día me manda una foto y me dice, Julito, mirá, dice, mirá el pacientito había hecho un erector espinal y homolateralmente comienza a haber toda una vasodilatación en tórax, abdomen y miembro homolateral al erector espinal. ¿Qué es lo que ha pasado? Nadie podría saberlo, no hay bibliografía. A los 20 minutos esto desaparece, ningún cambio hemodinámico, ninguna alteración compleja para el niño, pero ¿qué habíamos pensado? Ok, ¿qué es lo que hicimos acá? Una intoxicación de anestésico local, por eso hizo una vasodilatación, un bloqueo simpático, pero los niños a esta edad no tienen una maduración de la parte simpática para hacer bloqueo semejante. Entonces, ¿qué ocurrió? A los 2 meses me pasó exactamente lo mismo a mí. Hice un bloqueo erector espinal de un recién nacido. Este niño había nacido por cesárea, lo operábamos en el otro quirófano de una gastroquisis, y cuando hago el bloqueo erector espinal me aparece exactamente lo mismo que le había aparecido a Juan Carlos. Vasodilatación homolateral del mismo lado, miembro inferior, miembro superior, tórax, abdomen, y desaparece a los 25 minutos como si nada. ¿Qué es esto? Realmente yo todavía no tengo idea y no hay bibliografía al respecto, pero algo está haciendo el erector espinal para producir este signo que tenemos que sí estudiarlo y ver qué efecto está haciendo en los niños. Y esto es lo que me queda a mí, al final de cuentas, de lo que es el erector espinal, de esos erectores espinales NI. Yo he escuchado en el transcurso de todo este tiempo anestesiólogos y colegas que vienen y me dicen, doctor, excelente el erector espinal, pero ese pero tiene él, me dura poco, hay ciertas zonas que al paciente lo tocan y le molesta, el paciente no está en un grado de confort que, ok, esto lo dijo Ki-Hing Chim, uno de los creadores del erector espinal, en el ESRA de Atenas el año pasado, y esto yo creo que marca lo que pasa con el erector espinal, con ese NI, el erector espinal NI. ¿Cuál es? Esto que dice Ki-Hing Chim, que habla del erector espinal híbrido. El erector espinal híbrido tiene que estar la aguja colocada bien en el cuerpo de la transversa para ver la separación de la fascia y uno ve cómo migra el líquido. Muchas veces, y por esa imagen bidimensional que tiene la ecografía,
podemos estar por detrás de la transversa o podemos estar un poco más por delante y no estamos justamente en esa zona híbrida del erector espinal que habla Quejinchin para hacer un bloqueo erector espinal puro. Y estamos haciendo un bloqueo paravertebral, pero no erector espinal puro. Ahí está el secreto del erector espinal Ni, que lo llaman muchos. Pero si nosotros ponemos atención a la aguja y al plano de la transversa, vamos a conseguir ese erector espinal híbrido que tanto éxito nos está dando. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, espero que haya sido interesante. Como siempre les dejo mi correo electrónico, les dejo mi página de Instagram, si se quieren comunicar conmigo, bienvenido sea. Muchas gracias, Uruguay. Muchas gracias, doctor Julio. Una suerte haber asistido esta tarde durante el evento lanzamiento del curso de actualización en Anestesiología 2023 a tan magistrales presentaciones. Tanto a usted, doctor Julio, como a la doctora Ana Lilia, conectada desde México, le agradecemos inmensamente la oportunidad. Tenemos algunas preguntas, hemos aprovechado la hora del webinar para estas excelentes presentaciones, pero no queríamos dejar de tocar algunas de las preguntas que durante el evento se han ido posteando por los participantes. La primera de ellas se las comento. ¿Cuál es la experiencia en el ahorro opioide con el catéter en el erector de la espina versus shot único? Doctora, primero las damas. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues un saludo a todos los amigos allá en Uruguay. He tenido la fortuna de conocer Montevideo y para mí ha sido una experiencia muy linda. Saludos, por favor, a Patti, a Marta Suburbano, también a mi querida Anita Schwarzman. Y para responder esta pregunta con respecto al ahorro opioide, bueno, nosotros en quienes indicamos el catéter, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron o bien una cirugía prolongada o bien que tienen dolor crónico principalmente previo. Es decir, algunos de ellos llegan a utilizar ya opioides o ya vienen utilizando algún analgésico. En esa población es donde nosotros utilizamos. Entonces, el ahorro opioide va a ser variable principalmente para estos pacientes y va a depender principalmente. El shot único nos puede ahorrar, como bien lo mencionamos al principio, desde 7.8 miligramos de mil equivalentes de morfina hasta menos 17 miligramos de mil equivalentes de morfina. Sin embargo, el catéter continuo tiene la característica de que en las primeras 24 horas tiene este ahorro, pero en dosis subsecuentes, como si fueran acumulativas, el ahorro opioide puede incrementarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros colocamos un catéter, la cantidad de opioides como rescate que nosotros utilizamos puede bajar en el adulto de un 50 hasta un 75%. Sin embargo, conforme van pasando los días a la hora de depositar el anestésico local a través del catéter epidural, estos requerimientos de opioides, también por historia natural del dolor, pueden llegar a disminuir pues prácticamente hasta solamente la administración de un 25%. Entonces, va a depender del paciente, pero sí es importante mencionar que, bueno, la estrategia de catéter, pues definitivamente es una estrategia que nos va a permitir, no sé si el doctor La Palma tenga alguna otra experiencia, pero nosotros hemos observado que con el tiempo, la verdad es que las dosis de puro anestésico local son suficientes y con el tiempo, pues el consumo de opioides pues, se reduce casi a un máximo. No sé si el doctor nos quiera también compartir su experiencia. Primero decir que yo no soy de la escuela de libre de opioides, ¿no? Eso me parece un absurdo total en la anestesiología y sale del peor lugar donde se hace anestesiología, que es los Estados Unidos. La fábrica de juicios por utilizar muy mal los opioides ha venido con estas escuelas de una droga tan noble que es un opioide para la anestesiología, ¿no? Y hoy por hoy México lo está pagando con la prohibición del fentanilo dentro de los centros quirúrgicos. Es una barbaridad total. Pero bueno, nosotros
utilizamos como coadyuvante en el erector espinal la dexmedetomidina. Eso nos ha dado el doble de tiempo en analgesia, y a los opioides los utilizamos como rescate. Al niño lo mandamos porque la anestesia regional en pediatría está dentro de la analgesia multimodal, por lo tanto lo mandamos en alto impacto de dolor con catéter. Sabemos que el catéter es el mejor coadyuvante que tiene la anestesia regional, porque puede durar días. Hacemos single shot, no hacemos infusiones continuas, primero porque el cuerpo del niño es muy pequeño y la gran acumulación de anestésicos local puede llegar a niveles tóxicos, y segundo porque, como dije anteriormente, estamos hablando de un bloqueo facial y nos da mucho mejor resultado. Tenemos que saber también que no es lo mismo el impacto de dolor las 24 horas a las 48 o a las 72 horas. O sea que los single shot se van programando durante horas prolongadas en el transcurso del tiempo. Y los opiáceos se usan solamente en caso de que el niño tenga dolor y sean necesarios. Esto nos ha hecho utilizar opioides solamente en un 10% de los niños que antes iban con protocolos de opioides, ¿no? Perdón, les decía que muchas gracias a ambos. Creo que la doctora Marta Zurbano también tenía algunas preguntas para compartir con los invitados. Buenas tardes, agradecerles a ambos las exposiciones. Ana Lilia, te esperamos nuevamente en Montevideo. Lo mismo para ti, Julio. Me resultó súper interesante el estudio y el control que tienen de los pacientes en el dolor, en lo que se denomina dolor subagudo. El dolor subagudo ya se ha demostrado con buena evidencia de que tiene un OR incluso superior al dolor agudo para aumentar la incidencia de dolor crónico postoperatorio. Se asemejan un poco, lo que ustedes están haciendo se asemejan un poco a las unidades de dolor transicional canadienses, que ahí nacen con la motivación de tratar de disminuir el uso indebido de opioides en un postoperatorio alejado, cosa que realmente es de muchísimo valor. A mí lo que me quedó la duda, Ana Lilia, es cuál es la oportunidad en el tratamiento invasivo del dolor subagudo postoperatorio, y si ha existido o si se plantean la posibilidad de neuromodular a los pacientes con más de una inyección separado por pocos días. A veces nosotros lo realizamos con diferencia de una semana o 10 días, con la idea de cortar el impulso nociceptivo y con ello lograr un efecto neuromodulatorio. Te molesto con una última pregunta con respecto a eso, y es si ustedes tienen datos después de los 3 meses para saber si esas intervenciones que ustedes realizan en el dolor subagudo logran tener un impacto en la disminución del dolor crónico posquirúrgico postoracotomía. Sí, gracias. Gracias, Marta, un gusto saludarte, gracias por la invitación y muy interesantes las preguntas. Con respecto a esta intervención temprana en el proceso subagudo, la verdad es que nosotros con este proyecto que empezó en el año 2021 de Pain Out es donde estamos incursionando prácticamente en estas intervenciones. ¿Qué te puedo decir con la experiencia que actualmente tenemos? Es que nosotros sí vemos una respuesta muy favorable con los pacientes con intervenciones tempranas, sobre todo en aquellos que tienen dolor de características neuropáticas, ¿sí? Esta modulación principalmente o neuromodulación de los anestésicos locales acompañados también de corticoide, en este caso de dexametasona de depósito, que es lo que nosotros utilizamos, ha tenido muy buenos resultados al grado de que yo te podría decir que el 80% de los pacientes resuelven con el primer bloqueo. Sí hemos vuelto a bloquearlos, pero no en el mismo sitio. Esa es una característica, como bien Anita Schwarzman en algún momento lo describió en su trabajo con el doctor donde habla de la distribución del ESP. Esta distribución es una característica de muchos bloqueos interfaciales, y esta distribución puede ser muy variable.
Entonces, lo que sí hemos notado nosotros es que a ciertos pacientes nosotros llegamos a quitarles el dolor del tórax, pero en algunas ocasiones nos dicen, oiga doctor, es que ya nada más me duele este cuadrito, ya nada más me duele esta parte. Y volvemos otra vez a intervenirlos y en ese momento volvemos a colocar el anestésico local más las dexametasona con muy buenos resultados. Hasta el momento no hemos repetido en algún paciente algún bloqueo adicional en el mismo sitio. Hemos observado que en la fase subaguda, la verdad, y de forma temprana, hemos tenido buenos resultados. ¿Qué ha pasado con aquellos pacientes en donde nos hemos tardado? Porque sí ha pasado, tenemos por ejemplo a un paciente actual que perdimos en el tiempo, es decir, que a la hora de llamarle por teléfono no contestaba, pero a los 3 meses lo localizamos y este paciente ya tenía muy bien instaurado dolor quirúrgico persistente. Cuando a este paciente se le citó justamente para ponerle un bloqueo, la respuesta fue parcial. Creo yo, y me atrevo a decir como hipótesis de trabajo, que una intervención temprana puede llegar a tener muy buenos resultados, pero una intervención tardía, quizá las posibilidades de mejorar el dolor de estos pacientes puede disminuir. Entonces, esa es, digamos, que la experiencia que tenemos en estos momentos. Ahora bien, ¿qué pasa con estos pacientes? Nosotros tenemos, pues como les menciono, desde finales del 2021 siguiendo a estos pacientes y sí los seguimos a todos aquellos que tienen persistencia de dolor, los seguimos más allá de los 6 meses. Seguimos todavía llamándoles por teléfono o algunos de ellos vienen todavía a alguna cita de control. Sí tenemos algunos pacientes que siguen, o mejor dicho, que seguimos justamente con estas llamadas telefónicas, donde verificamos pues que no haya reincidido el dolor, o que se haya incrementado, o que esté tomando algunos analgésicos, en fin, ¿no? Entonces es la forma como actualmente lo estamos haciendo. Yo creo que este trabajo pues plantea muchas hipótesis con respecto al manejo del dolor subagudo, creo que hay poco escrito al respecto, pero que puede ser una área de oportunidad muy buena, principalmente para mejorar y optimizar el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Y para prevenir sobre todo la cronificación, que creo que eso a largo plazo puede afectar mucho la calidad de vida. Gracias, Mar. Gracias a ti, Ana. No sé si las doctoras, profesoras de la cátedra de acá del Uruguay tenían alguna otra pregunta. Por acá tenemos varias y en virtud del tiempo, si bien estamos pasados, no queremos abusar de la gentileza de los invitados y de los participantes en línea. Por acá tengo una vinculada al aprendizaje de esta técnica. Dado que el ISP se considera un bloqueo sencillo de realizar, ¿cuál sería la curva de aprendizaje del mismo? Doctor La Palma, no sé. Sí. La curva de aprendizaje depende mucho del operador. La anestesia es un arte, por lo tanto, el arte se lleva en las manos. Yo creo que lo más difícil dentro del erector espinal es coordinar la imagen ecográfica simultáneamente de la aguja con la apófisis transversa. Estoy hablando del niño, ¿no? Porque muchas veces uno tiene una imagen genial de la aguja y perdió la apófisis transversa. Y cuando aparece la apófisis transversa, pierde la imagen de la aguja. Y cuando me refiero a la aguja, me refiero específicamente a lo que Mario Fajardo llama la JP de la aguja. ¿Qué es la JP de la aguja? La jodida punta de la aguja. Porque es lo más importante para ver de la aguja. Que la aguja esté chocando en esa apófisis transversa y tener el gran aprendizaje de saber que cuando el operador dice no puedo inyectar porque tiene mucha presión, estamos en el lugar indicado y no que estamos cerrados. Y no tener ese instinto de retirar la aguja, sino más bien bajar la cola de la aguja para tratar de levantar esa fascia y así poder migrar el líquido. No puedo decir cuál es el tiempo. Lo que puedo decir que es un bloqueo fácil de realizar, es un bloqueo fácil en mano de residentes porque estamos alejados de órganos nobles. No es como hacer un plexo lumbar, que realmente lo difícil del plexo lumbar es la zona y el riesgo de estar haciendo una punción accidental en algún órgano noble.
Y esto es práctica, es todos los días escanear, 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 mirar, mirar, mirar y pinchar, pinchar, pinchar. No hay un tiempo. He visto colegas que en 3 días ya están haciendo de manera excelente un elector espinal, y hay gente que le cuesta un poco más, pero bueno, esto es cuestión de entusiasmo y pasión que uno tiene, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio. No queríamos dejar de abordar estas 2 últimas preguntas. ¿Han utilizado ISP en pacientes con alteraciones de la coagulación? ¿Cuál es su experiencia? Y si consideran que el ISP es un bloqueo útil en abdomen, ¿y con qué frecuencia lo utilizan? Bueno, Doctor. ¿puedo responder? ¿O usted, doctor? No, usted, doctor. Ok, bueno, nosotros hemos utilizado el bloqueo ISP y la colocación de catéteres también en pacientes con alteraciones de la coagulación. El departamento de terapia intensiva, bueno, la unidad de terapia intensiva nos ha pedido apoyo en 2 ocasiones, y bueno, pues en esas ocasiones hemos podido entrar a colocar estos catéteres para el manejo de dolor en pacientes donde los opioides llegan a ser, los opioides, dexmedetomidina y todo el armamentario principal, lidocaína y todo el armamentario de adyuvantes, a veces no logran alcanzar este tipo de pacientes. Y hemos dejado esos catéteres en pacientes con estas alteraciones, y afortunadamente pues no hemos tenido ninguna complicación adicional. Lo que se espera o lo que está reportado es que se pueden llegar a colocar shots únicos y por supuesto también bloqueos aún así con plaquetopenia, siempre en el entendido que nosotros tenemos un plano que puede ser comprimible y que no tiene que ver principalmente, o no está relacionado principalmente con el eje neuroaxial, ¿no? En este sentido, sí lo hemos utilizado y hemos tenido buena experiencia con 2 pacientes, principalmente la terapia intensiva. Con respecto al uso de cirugía abdominal, como bien lo decía el doctor La Palma, creo que en cirugía abdominal es útil. Sin embargo, nosotros sí hemos llegado a medir o a comparar, sobre todo en nefrectomía. O sea, tengo una compañera que es la doctora Lizeth Castro, que es parte también de esta clínica de dolor agudo, donde ella tiene más preferencia de usar ISP en abdomen. Y yo tengo un poquito más de preferencia de usar QLB en abdomen. La verdad es que a mí el QLB me da muy buenos resultados en abdomen, sobre todo en nefrectomía, y a ella le da muy buenos resultados el ISP, pero cuando yo lo trato de usar o ella trata de usar mi QLB, no, la verdad es que los resultados para nosotros son diferentes, pero sí lo hemos llegado a utilizar, por supuesto. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Mi experiencia es que justamente estamos haciendo un bloqueo facial, o sea, un bloqueo muscular. Por lo tanto, tiene la misma advertencia en una coagulopatía que puede tener una inyección intramuscular. No hemos tenido demasiadas complicaciones. Imagínense que una transversa en un niño está a menos de 1 centímetro de la piel, o sea, prácticamente una superficialidad increíble. Por lo tanto, la compresión, si vemos que puede haber alguna coagulopatía con alguna hemorragia, es muy fácil de realizar, cosa que no he visto nunca. En el caso del abdomen, yo hago lo mismo que la doctora. Aunque no le guste al doctor Forero, yo digo siempre algo que dice Rafael Blanco. El cuadrado lumbar anterior, y yo ya me perdí de la cabeza de lo que es cuadrado lumbar 1, 2, 3, 4 intramuscular, porque para mí es el bloqueo de las vanidades. Cada uno donde pinchaba le ponía su nombrecito, pero realmente existen 2 tipos de bloqueo cuadrado lumbares, el anterior y el posterior. El anterior podemos llegar a tener bloqueo visceral, por lo tanto se está comportando mucho como un erector espinal. Y por la facilidad de maniobrabilidad de hacer un cuadrado lumbar, yo elijo siempre en abdomen hacer un cuadrado lumbar. Los erectores espinales que he hecho en abdomen han sido para experiencia, pero normalmente uso cuadrado lumbar para abdomen. Y algo interesante también es que la anatomía cambia, ¿no? O sea, obviamente a nivel torácico, pues vamos a tener el músculo romboides, y a nivel abdominal solamente vamos a tener 2 músculos. Entonces esto también
puede tener implicaciones distintas. Desde mi punto muy particular de vista, como bien dice el doctor, a mí el cuadrado lumbar he tenido muy buenos resultados con ellos, pero también les puedo compartir que la experiencia de mi compañera Lizeth Castro también ha sido muy buena, ¿no? Entonces... Y le sumo algo a lo que dice la doctora. A nivel abdominal no tenemos más costillas, por lo tanto la articulación costotransversa no la vamos a ver. Y es otro tipo de anatomía que tenemos que buscar, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias al doctor Julio La Palma, la doctora Ana Lilia Garduño por habernos acompañado. Tenemos otras preguntas, pero el tiempo no nos da para más. Igual los animamos a que nos acompañen, sigan las novedades. Este es un curso que va a comenzar el 1 de agosto de 2023. Este evento está siendo grabado, o sea que en la semana inicial del curso este evento va a quedar en el campus académicos como un material de consulta. Van a poder revivir estas presentaciones, participar de este diálogo tan rico que hemos tenido en línea y a su vez contarles que tenemos otros módulos académicos que a lo largo de 2 meses, a partir del 1 de agosto, vamos a estar actualizando en técnicas de anestesia regional. Vamos a abordar puestas a punto en consideraciones en anestesia generales, de anestesia regional, antiagregación y anticoagulación en bloqueos, manejo del dolor agudo posanestesia. Vamos a también dedicar módulo académico a la anestesia intravenosa total, actualización en varios aspectos de enfoque pediátrico, que es un elemento muy rico de este curso, que aúna no solo la atención del paciente adulto, sino también al paciente pediátrico y cuáles son esos elementos básicos que cualquier anestesiólogo, ya sea el puesto de trabajo que ocupe en su institución, esté preparado para cualquiera de estos tipos de pacientes que a veces tocan, aunque atiendan solo adultos. Y bueno, comentarles además que algunos de estos referentes de anestesia que mencionó justo el doctor La Palma en su presentación van a ser docentes, profesores académicos del curso de actualización en anestesiología 2023, que como les decía iniciará el 1 de agosto. Comentarles a algunos de ellos, no solo el excelente equipo de la cátedra y de acá que estará en representación de la Academia Uruguaya y los especialistas de anestesiología de acá de la Universidad de la República, sino que también tenemos docentes internacionales como la doctora Anjali Coca, del Boston Children's Hospital de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Va a estar también el doctor Brady Steele, profesor del Commerce Children's Hospital de la Universidad de Chicago. Participará también la doctora Laura Girón, que está radicada en Canadá. Estará el doctor de la Cuadra, la doctora Ana Schwarzman de Uruguay. Y bueno, se viene un excelente curso de actualización en anestesiología con estos dos enfoques del paciente adulto y pediátrico. Yo dejo la palabra a las referentes de la cátedra del Uruguay que nos acompañan hoy en este evento para las palabras de cierre. Bueno, primero felicitarlos, Ana Lilia y a Julio, por sus excelentes exposiciones, agradecerles por el tiempo que se han dedicado a estas exposiciones y estar con nosotros y compartir tan generosamente sus conocimientos. Y bueno, y los invitamos a todos a participar del curso que en breve estaremos iniciando y esperemos que sea muy beneficioso para todos. Un saludo a todos desde Uruguay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quiero acotar algo. Uno que tiene muchísimos viajes por Latinoamérica y el latinoamericano es una persona que se subevalúa, ¿no? Normalmente cuando nos vemos con el norte pensamos que, y entre la pobreza que tenemos y los límites, y realmente uno en Latinoamérica encuentra pero tan grandes anestesiólogos. Solamente analizar que atrás de cada trabajo que se impactan de manera increíble en una revista de habla americana, siempre hay un latino. Forero, Anita, siempre atrás hay un latino. Por lo tanto, tratemos de orientarnos un poco más a nuestras revistas en Latinoamérica, aunque sean en español y no tengan alto impacto, que los ingleses aprendan a hablar español, porque realmente la riqueza que hay de anestesia regional dentro de Latinoamérica no le tenemos que envidiar nada a nadie. Así que muchísimas gracias, hermanos uruguayos, por la invitación, y yo me sentí con mucho placer
Así que agradezco la invitación. Yo también quisiera hacer un comentario. Un gusto para mí poder haber compartido con el doctor Julio La Palma. Como yo le comentaba a él, yo lo he visto en muchas exposiciones, lo admiro mucho como profesor. Y también un gusto estar con todos los amigos, hermanos uruguayos, porque tengo muy buenos recuerdos de todos. Les mando de verdad un abrazo fraterno y espero que pronto podamos vernos y estrechar las manos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, sobre todo a la doctora Marta Zurbano por la invitación y bueno, pues estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Buenas noches.